agradecer la invitación al equipo de estrategas urbanos, a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno, e iniciar la charla con una pequeña aclaración. En Uruguay, digo, es un país unitario, pese a que nuestro prócer es Artigas, federalista reconocido, somos unitarios, por lo cual lo que acá viene a ser el gobernador, allá es el intendente. Es decir, nosotros tenemos intendencia departamental, que es todo el departamento, que el departamento es la provincia, y después tenemos los municipios por ciudades. Colonia del Sacramento, que es donde se instala este proyecto, no tiene alcaldía, se rige directamente y no tiene municipio por el intendente, que es como la persona de mayor rango o el que gobierna el departamento en general. En respecto a Más Colonia, iba a hablar un poco de la ciudad, las características de la ciudad inteligente, pero creo que sería un atrevimiento de mi parte, con los expositores que precedieron, con el conocimiento que lo que han aportado. Más Colonia nace, yo si bien soy director de ordenamiento territorial, planificación, integración social y urbana y demás, nace como un proyecto tecnológico en su medida. Es un proyecto muy grande que se llevó a la ciudad de Colonia del Sacramento, en el torno de 2.000 millones de dólares la inversión, va a ocupar unas 500 hectáreas. Es un proyecto que en el día de ayer tuvo un reconocimiento a nivel mundial como uno de los mejores proyectos del mundo, y es un proyecto que para nosotros, naturalmente, más que una gran oportunidad, es un gran desafío. Es algo que es una ciudad inteligente que se pretende instalar desde cero. Nosotros, una comunidad como Colonia del Sacramento, que son 25.000 personas, naturalmente el uso de tecnología nos facilitaría muchas cosas. Datos que, por ejemplo, nosotros recogemos a través de los planes locales de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es concertación, básicamente, es decir, conflictos entre vecinos territoriales, la gente del sector productivo, con el avance inmobiliario, con la densidad de población, es decir, con el tipo de actividades o uso de suelo. Eso nos lleva permanentemente a estar en contacto, en participación, incluso asambleas públicas, donde la gente va y plantea una especie de democracia directa cuál es su rol o qué es lo que pretende que se haga con esto. Más Colonia fue un proyecto que naturalmente a nosotros nos complejizó, es algo muy grande, que como bien decíamos, es Colonia como gobernación, como intendencia, que tiene que afrontar esto. El gobierno nacional, nosotros tenemos nuestra autonomía departamental y el proyecto lo tuvimos que básicamente concertar nosotros como intendencia. El gobierno nacional hace sus aportes, pero es la intendencia departamental la que lleva. Naturalmente que la instalación, el Estado como persona pública mayor debió generar las condiciones necesarias para la instalación de este gran emprendimiento. Obviamente son características de allá de lo que es el Estado uruguayo, la seguridad jurídica, la promoción del desarrollo sostenible, el cuidado de los ecosistemas, la integración social y urbana, y bueno, el contralor de la ejecución del proyecto. Nosotros lo que le planteamos a los desarrolladores desde el Vamos fue, primero que nada, decir, bueno, no es que se va a decir, bueno, se hace un mega fraccionamiento, se fraccionan 500 hectáreas, se transforman a urbana y a partir de ahí vemos qué es lo que va pasando. Nosotros dijimos, de especulación no queremos. Segundo, la Intendencia tiene un gran interés en la protección de los ecosistemas, es decir, toda una zona de médanos hoy, gran parte que nosotros pretendemos proteger. Hay acuíferos que pretendemos conservar. Hay una concepción, si se quiere a veces hasta ideológica, idiosincrasia, de decir, bueno, que sea un barrio, sí, pero no cerrado. Es decir, que no sea como algo al lado de la ciudad, cerrado, sin libre acceso a la gente. Es decir, esto está sobre la playa, se pidieron los primeros 150 metros de las fajas costeras que pasaran al dominio público, asegurar la accesibilidad de la gente y a partir de ello comenzar a negociar lo que era el proyecto. Obviamente, cuando nosotros planteamos esto, más de uno de presidencia me dijeron, pero vos estás loco, te ofrecen 2.000 millones de dólares y pones condiciones. Digo, bueno, creo que la forma de proteger o valorizar nuestro departamento, un departamento que es reconocido por el Patrimonio Histórico de la Humanidad, como es el barrio histórico, tienes otras grandes características, la parte de viñedos, zonas hortícolas, frutícolas, y el libre acceso a las playas, que a veces parece algo como muy superficial, pero es algo que nosotros, como se llama, nuestra idiosincrasia. Los desarrolladores lo entendieron y a partir de ello se inició una ardua negociación en la cual
tuvo como la creación, terminó en la concreción de un contrato plan. En ese contrato plan, que algo que nosotros pedíamos como intendencia, lo que le ofrecimos a los desarrolladores son garantías. Es decir, nosotros, todo lo que usted nos dice nos parece muy bueno, nosotros exigimos o pedimos este tipo de contraprestaciones, y lo cual dijimos, bueno, para garantizar la voluntad de las partes, para no dejarlo solo en la mera fe, se elaboró un contrato plan, que es un contrato donde se establecen todas las obligaciones de ambas partes y los derechos. A partir de ese contrato plan, naturalmente, lo elaboré, bueno, yo estuve como en la contraparte de la Intendencia, se elaboró, se envió a la Junta Departamental, lo que es el Legislativo Departamental, se aprobó, y a partir de ahí se desprenden grandes características que son, primero, promover la integración social y urbana, es decir, más allá de que es más Colonia, es un barrio que está como aparte, promover esa integración. En el medio hay asentamientos, es el único asentamiento que nos queda en el departamento, lo cual a partir de esto nosotros obtenemos los recursos y realojamos esas 300 familias, en las cuales nosotros vamos a dar la infraestructura, dotarlos de servicio, agua potable, saneamiento y demás, alumbrado. La creación de una cartera de tierra y de espacios verdes, es decir, el proyecto de Mascoleo es una ciudad inteligente, pero más que nada es un tema por su arquitectura y su diseño. Es una ciudad de 15 minutos, es decir, que pretenden tener todos a menos de 15 minutos, incluso la conexión con el puerto de Colonia para poder cruzar a Argentina, que gran parte del personal que va a trabajar es de aquí. Pero lo cual nosotros le pedimos ahí fue que para que este proyecto fuera viable, el tema de la sustentabilidad. Los espacios verdes, ellos donaron o le entregaron a la Intendencia en concepto de cartera de tierra casi 50 hectáreas, que es algo que parece impensado, es decir, bueno, los acuíferos, las zonas arqueológicas, las playas, parte de las playas, es decir, se crearon otros senderos distintos para poder cruzar todo el proyecto, y a su vez, sí, el desarrollo de infraestructura sustentable. Es decir, no cualquier tipo de infraestructura, sino que fuera todo y fuera, como es, amigable con el medio ambiente. A su vez, la Intendencia naturalmente asumía el compromiso de autorizar los permisos de construcción, fraccionamientos y demás, pero también de acompañar en una especie de asociación público-privada. Es decir, la Intendencia dice, bueno, aprobamos esto y que el privado siga. El privado tiene una velocidad que muchas veces el público no tiene. El rol de la Intendencia fue decir, bueno, acompañemos al privado ante los organismos nacionales, ayudemos en la obtención de permisos ambientales, sobre todo, permisos en materia de ordenamiento territorial, materia de altura, etcétera, de bueno, la fragilidad ecosistémica, de cómo poder protegerla, y sobre todo crear una reglamentación para este nuevo hub tecnológico. En Uruguay o en Colonia específicamente existe lo que es la zona franca, un lugar donde uno trabaja, una zona franca de servicio, vende servicios al exterior y está exento de impuestos. Pero eso tiene la complejidad que es un lugar físico, es decir, es un edificio tal donde tú tienes que entrar de ahí y de ahí trabajar. La idea es como crear algo, un sui generis, es decir, es una zona donde muchas de las personas de esas empresas van a vivir ahí, generar una nueva reglamentación que les permita a ellos trabajar desde su casa con este régimen tributario, que es algo que, bueno, al principio parecía medio complicado, pero después se vio con buenos ojos y es algo que ellos pretenden, más allá de la zona franca típico, poder aunar en una vivienda, es decir, trabajar con un IP y a partir de ello vender el servicio como en régimen exento. Eso actualmente se está probando. También el tema de lo que es el tema de migraciones. Yo ayer contaba que demoré 35 minutos en cruzar desde Colonia a Buenos Aires, después tuve una hora y media en migraciones, no podía creer que me quería morir. Pero bueno, buscar ese tipo de residencias laborales o permanentes que les permitan a los trabajadores ir y venir constantemente a Buenos Aires o a donde sea, como facilitar ese tipo de servicios que a veces en Colonia muchas veces nos dicen, demorás 40 minutos en ir a trabajar. Pasa que Colonia es una ciudad chica, entonces en 15, 20 minutos estás en cualquier lado. Pero en cualquier ciudad del mundo, Montevideo incluso, 40 minutos es como una bendición. Acá poder lograr esa conectividad, decir, bueno, de Puerto Madero, donde sea, estoy en Colonia en menos de 40 minutos, sin duda era algo que a los desarrolladores los motivaba a que se pudiera generar. Nosotros logramos esa nueva residencia, ese nuevo permiso laboral, que iría de la mano con lo que es Más Colonia y otras empresas, y a partir de ello generar esta nueva modalidad de
de ingreso al país. Bueno, acá era lo que habíamos dicho de las ordenanzas. Por último, lo que se crea, que sí, como esto arranca casi que de cero, se ponen todas las oficinas técnicas, que es arquitectura, planificación, obras, me faltó innovación y tecnología, y a su vez, del otro lado de los desarrolladores, también un equipo consultor para ir evaluando el impacto que tiene esta nueva ciudad, efectivamente controlar que se logre esa integración social urbana, efectivamente controlar el destino de esos recursos que en principio irían para realojar a estas familias, son casi 300 familias que están sobre el río, es decir, poder aprovechar nuevamente esa zona que está ocupada lamentablemente por gente que vive en condiciones que no son las mejores, pero fondos que provienen de esta negociación, es decir, la Intendencia autorizó mayor altura o plusvalías en la tierra, cobra un dinero, y ese dinero se destina específicamente para ello, algo totalmente transparente que naturalmente la tecnología nos va a permitir darle transparencia, pero mayor seguimiento y mayor fidelidad, y no estar como hoy a lo que estamos detectando nosotros transitando la zona. Creo que la tecnología a nosotros nos va a acompañar en ese sentido, nos sirve mucho en los planes de ordenamiento territorial. Nosotros fuimos incorporando, Colonia, hay ciudades que dicen tenemos que ver un padrón para, no sé, para instalar un caño de agua. Abren un mapa y se fijan, bueno, acá se supone que hay un caño, acá hay una calle, acá, es decir, bueno, todo digitalizar absolutamente toda esa información, pero también en materia de inversión, es decir, que usted puede ir a ingresar un padrón y ahí tenga todas las características, lo que puede hacer, qué permisos tiene, qué tipo de construcción, etcétera, etcétera. En ese sentido es donde estamos avanzando, y creo que Más Colonia trae como un puntapié que en el principio se había visto como bastante difícil. Fue en plena pandemia el planteo, me acuerdo que la primera reunión fue por Zoom, cuando me dijeron, tenemos esta idea, son 500 hectáreas, 2.000 millones de dólares, que bueno, uno lo veía ahí como diciendo, bastante complejo. Esto, naturalmente, fue todo ratificado por los organismos de Contralor, tanto ambientales como de ordenamiento territorial del gobierno central. El Plan Local de Ordenamiento Territorial recogió toda esta información, la incorporó, la ratificó, y a partir de ello se puede hablar hoy de como que estamos en condiciones de iniciar, si Dios quiere, las obras necesarias la semana que viene de este megaproyecto, ¿no? Muchas gracias.